Charles Spurgeon acerca de la elección incondicional. Spurgeon creía firmemente en la doctrina de la elección incondicional. Esta verdad bíblica surge necesariamente de la creencia en la depravación humana. La depravación humana. Ya que la voluntad del hombre está completamente muerta y no puede escoger a Dios. Dios debe ejercer su voluntad soberana para salvar. De entre la cantidad de seres humanos caídos, Dios hizo una elección eterna. Antes de la fundación del mundo determinó a quién iba a salvar. Spurgeon argumentaba que si no fuera por la elección de Dios, nadie sería salvo. O sea, cuando uno siente ya el reconocimiento de que uno ha hecho mal, de que uno ha estado en contra de Dios, que uno ha sido anticristo, porque eso es, cuando uno reconoce que no se sentía Dios, que no necesitábamos de Dios, ahí uno es elegido. Al igual que con el resto de las doctrinas que defendía Spurgeon, creía en esta verdad porque estaba convencido de que está basada en la Biblia. Sin importar lo que se pueda decir sobre la doctrina de la elección, está escrita en la palabra de Dios como con una pluma de hierro y es imposible deshacerse de ella. En su sermón titulado Elección, predicado el 2 de septiembre de 1855, Spurgeon leyó muchos pasajes que enseñan de manera incuestionable esta verdad doctrinal. Entre los textos que citó y explicó estaban Lucas 18:7, Juan 15:16, 17:8 al 9, Hechos 13 al 48, Romanos 8:29, 33, 9:11 al 13, 11 al 7, Primera de Corintios 1 del 26 al 29, Efesios 1:14, Colosense 13:12, Primera de Tesalonicenses 5:9, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Tito 1, Primera de Pedro 1:1 y Segunda de Juan 1. En esta exposición Spurgeon declaró: en el principio, cuando este gran universo se encontraba en la mente de Dios, como bosques que aún no habían nacido de la belleza, mucho antes de que los ecos despertaran los lugares vacíos, antes de que se produjeran las montañas y mucho antes de que la luz atravesara el cielo, Dios amó a sus criaturas escogidas. Antes de que existiera cualquier ser creado, cuando la materia no había sido creada, cuando el espacio mismo no existía, cuando no había nada aparte de Dios, incluso entonces, en esa soledad de la deidad y en ese silencio y profundidad, sus entrañas se llenaron de amor por sus escogidos, sus nombres estaban escritos en su corazón y su alma los amó. Spurgeon también afirmó: desde el principio, Dios escogió a su pueblo, cuando la materia no había sido creada, cuando aún no existía el espacio, cuando reinaba el silencio universal y ninguna voz o susurro sacudía la solemnidad del silencio, cuando no existía ningún ser y no había ningún movimiento, ni tiempo, ni nada, sino Dios mismo, a solas en su eternidad. En la eternidad pasada, Dios amó de forma soberana a personas específicas y predestinó su salvación. Además, Spurgeon afirmaba que la elección soberana no estaba basada en la visión del Dios del futuro, sino en la predestinación divina. Otros dicen: pero Dios los eligió al ver su fe en el futuro. Dios es quien da la fe. Por eso no podía haberlos elegido sobre la base de una fe que haya visto en su futuro. Spurgeon negó que la elección se tratara de una selección de naciones, sino de individuos. Declaró que el cambio más miserable en la tierra es decir que Dios no escogió a personas sino a naciones. Si escoger a una persona fuera considerado injusto, parecería mucho más injusto escoger a una nación, ya que las naciones son uniones de multitudes de personas. Así que si la elección fuera un crimen,
escoger a una nación parecería ser un crimen mucho mayor que escoger a una persona. Sin duda, escoger a 10,000 sería considerado algo peor que escoger a uno. Apartar a una nación completa del resto de la humanidad parece ser un espectáculo mayor en los hechos de soberanía divina que elegir a un pobre mortal y dejar que fuera otro. La soberanía divina de elegir a un pobre mortal y dejar por fuera a otro. Lo vuelvo a leer. Sin duda, escoger a 10,000 sería considerado algo peor que escoger a uno. Apartar a una nación completa del resto de la humanidad parece ser un espectáculo mayor en los hechos de soberanía divina que elegir a un pobre mortal y dejar por fuera a otro. Ya que la elección soberana de Dios, continúa el escritor Steve Lawson, de pecadores individuales se enseña claramente en la Escritura, Spurgeon insistía en que se debe predicar. Dios me dio este gran libro para predicarlo, y si Él ha puesto algo allí que crees que no encaja, ve y quéjate con Él, no conmigo. Yo solo soy su siervo, y si su mensaje es objetable, no puedo hacer nada al respecto. Les diré que la razón por la que muchas de nuestras iglesias están en declive es simplemente porque esta doctrina no se ha practicado. Spurgeon reconocía que negarse a predicar la verdad de la elección soberana obstaculiza el crecimiento de la iglesia. Esta predicación es necesaria si queremos que los pecadores reciban la semilla del evangelio. Adicionalmente, Spurgeon sostenía que no comunicar esta gran verdad es una ofensa grave contra Dios. Algunos de ustedes nunca han predicado la elección desde que fueron ordenados. Dicen, estas cosas son ofensivas, y así prefieren ofender a Dios que ofender a los hombres. Algunos dicen, estas cosas no serán prácticas. Pienso que el punto culminante de todas las blasfemias del hombre está centrado en esta declaración. ¿Me dirán que Dios ha puesto algo en la Biblia que no deba de predicar? ¿Están encontrando fallas en su Dios? Otros dicen, ¿será peligroso? ¿Qué? ¿Les parece peligrosa la verdad de Dios? No quisiera estar en sus zapatos cuando tengan que enfrentar a su hacedor el día del juicio después de haber dicho algo como esto. Desde una perspectiva positiva, Spurgeon declaraba con audacia que predicar la elección incondicional es evangelístico. Decía, nunca he predicado esta doctrina sin ver conversiones y creo que nunca lo haré. Cuando las personas le preguntaban cómo reconciliaba la predicación de la elección con la oferta del evangelio, respondía, no hay necesidad de reconciliarlos porque nunca se han enfrentado el uno al otro. Y tenía razón, la soberanía divina y el evangelismo van de la mano, ya que el primero prepara el camino y asegura el éxito del segundo. Spurgeon decía, así como todos los que están en el cielo lo están porque Dios los escogió, los que están en el infierno están allí por su propia decisión. Testificaba, en la palabra de Dios encuentro que la condenación es toda del hombre, de principio a fin, y la salvación es toda por gracia, desde lo primero hasta lo último. El que perece decide perecer. Pero el que es salvo lo es porque Dios ha decidido salvarlo. En otras palabras, la salvación es posible solamente cuando Dios libera la voluntad del ser humano de su esclavitud. Fuertes palabras, pero pues la verdad, verdaderas. ¿Usted qué piensa? Soy Gabriel Gabay, ya tenemos más de 10 años conociendo al Mesías, luchando, esforzándonos como hombres normales, no queremos presentarnos como pastores o personas de cierta autoridad, simplemente hombres que queremos acercarnos a Dios. Y tenemos más de 30 y tantos años que conocemos la mística judía, la Torá, y queremos acercar a todos los hombres, todos los seres humanos a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Compre usted una Biblia, léala, acérquese a Dios. Gabriel Gabay, su amigo.